En los archivos sellados de la Exposición Universal de París de 1889 hay un inventario de objetos que nunca fue publicado oficialmente, y entre esas páginas amarillentas, casi desintegradas por el tiempo y la humedad, aparece una entrada que los historiadores convencionales han preferido ignorar durante más de 100 años. Una descripción detallada de vehículos autopropulsados tan extraños, tan incomprensiblemente avanzados para su época, que su sola existencia plantea una pregunta que nadie en los círculos académicos se atreve a formular en voz alta, a saber, ¿qué civilización los construyó realmente? ¿Y por qué desaparecieron tan repentinamente que ni siquiera quedaron fotografías en los álbumes oficiales del evento? Porque alguien, en algún momento entre 1890 y el cambio de siglo, se tomó la molestia de eliminarlos con una meticulosidad que solo puede calificarse de deliberada. Y esa sola palabra, deliberada, es la que convierte este asunto en algo mucho más oscuro que una simple omisión archivística. El siglo XIX es una época que los libros de texto nos han enseñado a ver de una manera muy particular. Humo negro saliendo de chimeneas de fábricas de ladrillo rojo, obreros con gorras andrajosas cargando sacos de carbón a las 4 de la madrugada, calles empedradas de adoquines irregulares sobre las que ruedan carruajes de madera tirados por caballos nerviosos que resbalan sobre el estiércol acumulado porque en aquellas ciudades el estiércol era literalmente la alfombra sobre la que caminaba la modernidad, y las damas de la alta sociedad se levantaban los vestidos de tafetán y muselina con 2 dedos para no mancharse los bajos mientras cruzaban la calle entre vendedores ambulantes que gritaban sus mercancías, entre niños descalzos que corrían entre las patas de los animales, entre hombres de negocios con sombreros de copa que sostenían bajo el brazo contratos escritos a pluma de ave sobre papel de trapo. Papel que duraba más que cualquier cosa producida hoy en día, precisamente porque estaba hecho de fibras de lino y algodón procesadas sin aceleradores químicos. Papel que todavía hoy, en ciertos archivos de Europa Central, puede leerse con perfecta claridad después de 150 años, mientras que los documentos impresos en los años 80 del siglo XX ya están desintegrándose por la acidez de la pasta de madera, lo cual es en sí mismo una paradoja tecnológica que merece atención, porque ¿cómo es posible que la tecnología avanzara en algunos aspectos y retrocediera tan dramáticamente en otros? Pero estábamos hablando de los vehículos, y para entender la magnitud de lo que vamos a explorar juntos en este relato, primero es necesario que entendamos el contexto completo de aquella civilización que llamamos siglo XIX, que en realidad es una categoría absurdamente amplia, porque hablar del siglo XIX como una unidad homogénea es como hablar del océano, como si fuera una sola masa de agua sin corrientes, sin profundidades, sin vida en su interior, cuando en realidad el siglo XIX fue un periodo de transformaciones tan violentas, tan aceleradas y tan contradictorias que los propios contemporáneos que vivieron en él confesaban en sus diarios privados sentir que el suelo se movía bajo sus pies, aunque no hubiera ningún terremoto. Sentir que el mundo que habían conocido en su infancia era un sueño que se disolvía ante sus ojos mientras dormían. Y esa sensación de disolución, de cambio vertiginoso, es precisamente la atmósfera dentro de la cual surgieron los artefactos más extraños, los inventos más desconcertantes, las máquinas más inexplicables que jamás rodaron por una carretera o flotaron sobre el barro de un camino rural. Las ciudades industriales de la primera mitad del siglo eran lugares donde convivían sin ningún pudor el lujo más obsceno y la miseria más abyecta. Y cuando digo convivían, no lo digo metafóricamente, sino en el sentido más literal y geográfico posible, porque en Manchester, en Birmingham, en Lyon, en Essen, en Lodz, a veces bastaba cruzar una sola calle para pasar del barrio donde los industriales vivían en casas de 4 pisos con jardines
jardines interiores, con estufas de porcelana, con vajillas de plata, con cortinas de terciopelo y con bibliotecas que contenían miles de volúmenes encuadernados en piel de becerro, al barrio donde 100 familias compartían un solo grifo de agua, donde los niños dormían en el suelo sobre paja mojada, donde la tuberculosis y el cólera circulaban con la misma naturalidad con la que hoy circula el tráfico, y donde la esperanza de vida de un obrero textil raramente superaba los 40 años, no porque la medicina fuera ignorante, sino porque las condiciones materiales de existencia eran tan brutales que incluso el cuerpo más robusto se quebraba antes de tiempo bajo el peso acumulado del hambre, del frío, del polvo de carbón en los pulmones, de las jornadas de trabajo de 16 horas, de la contaminación del agua, del ruido permanente de las máquinas. Un ruido que los obreros de las hilanderías describían en sus memorias cuando tenían la suerte de saber escribir y la rara voluntad de dejar testimonio, como un sonido que no desaparecía ni siquiera cuando salían de la fábrica, un zumbido que se instalaba en el interior del cráneo y que los acompañaba mientras comían, mientras intentaban dormir, mientras hablaban con sus hijos, como si las máquinas hubieran colonizado no solo su tiempo, sino también su sistema nervioso. Y sin embargo, en ese mismo siglo, en esas mismas décadas en las que millones de personas vivían en condiciones que hoy calificaríamos sin vacilar como medievales, aparecieron en los talleres, en los garajes antes de que existiera la palabra garaje para designarlos, en los establos reconvertidos, en los sótanos de fábricas, en los patios traseros de mansiones excéntricas, una serie de vehículos que los documentos de la época describen con un vocabulario que sus propios autores parecían no comprender del todo, como si estuvieran intentando nombrar algo para lo que el lenguaje disponible era insuficiente, como si las palabras que existían en 1850 o en 1870 no alcanzaran para describir lo que tenían delante, y esa insuficiencia del lenguaje es en sí misma una pista, porque cuando los seres humanos no tienen palabras para algo, es generalmente porque ese algo no debería estar ahí todavía, porque llegó demasiado pronto, porque pertenece a un futuro que aún no había sido imaginado por la mayoría de las personas vivas en ese momento. El primer caso que quiero traer a este relato es el del vehículo conocido en los registros de la Oficina de Patentes de Londres simplemente como el aparato de locomoción neumática del señor Richard Trevithick Alwinkle, que no debe confundirse con el famoso Richard Trevithick del locomotor de vapor, sino con su sobrino nieto, un hombre cuya existencia misma está envuelta en una niebla documental tan densa que algunos investigadores han llegado a sugerir que nunca existió, que era un nombre ficticio utilizado por un colectivo de ingenieros que no querían que sus nombres aparecieran públicamente asociados a ciertos experimentos, lo cual en sí mismo ya es extraordinariamente sugestivo, y el vehículo que este misterioso Trevithick Alwinkle presentó ante un comité de evaluación de la Real Sociedad de Ingenieros Mecánicos en Londres en el año 1847 era, según el acta de esa reunión, un carruaje de 4 ruedas que no requería animal de tiro ni caldera de vapor visible, que se desplazaba mediante lo que el presentador describió como presión de aire contenida en recipientes de acero templado, que de ninguna manera debería ser posible fabricar con la metalurgia disponible en esa época. Recipientes que, según los testigos presentes, podían mantener la presión necesaria para el funcionamiento durante periodos de entre 6 y 8 horas de marcha continua antes de necesitar recarga. Una autonomía que el primer automóvil de gasolina de Carl Benz, fabricado décadas más tarde, en 1885, no consiguió superar hasta bien entrado el siglo XX, lo cual implica que si los datos del acta son correctos y no hay razones documentales para dudar de ellos, estamos ante una tecnología que en 1847 era funcionalmente superior a lo que se consideró el máximo logro del transporte individual en 1920. Y eso es una paradoja cronológica que ningún manual de historia de la tecnología ha intentado explicar. Los miembros del comité que examinaron el vehículo aquel día dejaron testimonios escritos que sobrevivieron en los archivos privados de 2 familias aristocráticas de Surrey y que fueron descubiertos por un investigador aficionado llamado Gerald Pemberton
en 1973, quien los fotocopió y distribuyó en una pequeña publicación de tiraje limitado antes de que los originales desaparecieran en circunstancias que la familia propietaria describió como un robo sin violencia, lo que significaba que alguien que tenía llave entró, tomó únicamente esos papeles y se fue sin tocar ninguna de las numerosas obras de arte o joyas que también había en la mansión. Un detalle que Pemberton subrayó repetidamente en las cartas que escribió a sus contactos académicos, y que ninguno de esos contactos, curiosamente, consideró digno de una investigación formal. Y en esos testimonios, copiados gracias a la iniciativa de Pemberton antes de que desaparecieran, los miembros del comité describían el vehículo de Trevithick al Winkle con un asombro que traspasaba la moderación habitual del lenguaje victoriano para adentrarse en un territorio que solo puede calificarse de perplejidad existencial. Porque uno de ellos, un tal Sir Archibald Moncrieff, ingeniero de reputación sólida con publicaciones en las principales revistas técnicas de la época, escribía en su testimonio que el aparato en cuestión producía un movimiento de rotación en sus ruedas de una suavidad absolutamente desconocida en cualquier mecanismo que hubiera tenido ocasión de examinar en sus 30 años de carrera, que no producía vapor visible ni olor a combustible de ningún tipo, que el nivel de ruido era tan bajo que resultaba perturbador, porque el ojo lo veía moverse pero el oído no escuchaba el esfuerzo correspondiente, y que las uniones y el mecanizado de las piezas internas que le fue permitido examinar brevemente mostraban una precisión que él habría calificado de imposible si no hubiera tenido la evidencia ante sus propios ojos. Dacă îți plac acest gen de povestiri istorice despre misterele trecutului, dă like și scrie 1 în comentarii. Dacă nu îți plac, scrie 0, astfel vom ști cât de apreciate sunt poveștile noastre. Pero la historia de Trevithick al Winkle no termina con aquella demostración de 1847, porque si terminara ahí, podría quizás descartarse como una exageración, como el error de percepción de un grupo de hombres impresionables, como el producto de una tarde nublada de Londres que distorsionó los sentidos de unos ingenieros que llevaban demasiado tiempo encerrados en sus despachos, pero no termina ahí, sino que continúa con una serie de eventos que, vistos desde la distancia de 175 años, forman un patrón que resulta imposible ignorar, porque en los 6 meses siguientes a esa demostración, el vehículo desapareció, el inventor desapareció. Los archivos que registraban la patente solicitada fueron marcados como retirados por el solicitante en una fecha que no coincide con ningún viaje o actividad documentada del supuesto Trevithick al Winkle. Y los 4 miembros del comité que habían dejado los testimonios más entusiastas publicaron en las semanas siguientes rectificaciones o matizaciones que, leídas con atención, son notablemente similares entre sí en su estructura argumentativa, como si hubieran sido redactadas por la misma persona o siguiendo las mismas instrucciones, afirmando que lo que habían visto era un mecanismo de vapor de diseño ingenioso, pero en ningún caso tan extraordinario como podía haberse interpretado. En un primer momento, una rectificación coordinada que en la historia de la ingeniería del siglo XIX no tiene ningún precedente conocido y que Pemberton, en su publicación de tiraje limitado, describía con unas palabras que vale la pena reproducir en su sentido, aunque no textualmente, porque el texto original estaba en inglés. Decía que lo que le resultaba más inquietante no era la tecnología, sino la eficiencia con la que la tecnología había sido borrada, porque borrar una tecnología es más difícil que crearla, y alguien en 1847 lo había conseguido en menos de 6 meses, con una meticulosidad que daba miedo. El segundo vehículo que aparece en este catálogo de lo imposible proviene de un contexto completamente diferente, no de Londres, sino de Filadelfia, no de un taller privado, sino de los pabellones de la Exposición del Centenario de 1876, que fue la primera feria mundial celebrada en los Estados Unidos y que atrajo a casi 10 millones de visitantes en los 6 meses que duró, una cifra extraordinaria para una época en la que viajar a Filadelfia desde el Medio Oeste implicaba varios días en tren, en condiciones que los viajeros de la época describían con un detalle que hoy resulta
era casi etnográfico. Asientos de madera dura cubiertos de polvo de carbón que se infiltraba por todas las rendijas del vagón a pesar de las ventanas cerradas. El calor aplastante del verano americano, sin ninguna ventilación eficaz. El olor a humanidad apiñada mezclado con el humo de los puros que los hombres fumaban libremente en los vagones mixtos. Las paradas en estaciones de nombre épico y paisajes de pradera infinita que los europeos que hacían ese viaje describían con una mezcla de admiración y terror, porque aquella vastedad sin límite visible era algo para lo que ninguna ciudad del viejo continente los había preparado. Y en el contexto de esa exposición del centenario, pensada para celebrar 100 años de independencia norteamericana, y para mostrar al mundo el poder industrial de la joven nación, apareció en el pabellón de maquinaria un vehículo que los registros de la exposición describen con una fascinante imprecisión, como si quienes lo catalogaron hubieran tenido dificultades para encontrar la categoría correcta bajo la cual clasificarlo, porque no era un carruaje, no era una locomotora, no era un vehículo de vapor en el sentido convencional, y la entrada del catálogo oficial de la exposición que correspondía a ese objeto fue, según investigadores que revisaron la edición original en la Biblioteca del Congreso en la década de 1990, corregida a mano en al menos 3 de los 20 ejemplares que se conservan, con correcciones que cambian la descripción del mecanismo de propulsión de manera tan fundamental que los ejemplares corregidos y los no corregidos parecen describir objetos completamente distintos, lo cual plantea la pregunta obvia: ¿quién corrigió esos catálogos y por qué razón consideró necesario cambiar la descripción del mecanismo de propulsión en algunos ejemplares, pero no en todos, dejando así una inconsistencia documental que un siglo más tarde permitiría reconstruir, con cierta dificultad pero con suficiente evidencia, lo que realmente estaba expuesto en ese pabellón? Lo que estaba expuesto, según los ejemplares no corregidos del catálogo y según varias crónicas periodísticas de la época publicadas en periódicos de Filadelfia, Boston y Nueva York, era un vehículo que su constructor, identificado en los documentos únicamente como el ingeniero Osgood de Cincinnati, describía como operado por una fuerza eléctrica estática amplificada y almacenada en baterías de diseño propio. Un concepto que en 1876 era científicamente comprensible en sus términos generales, pero técnicamente imposible de realizar con los materiales y el conocimiento disponibles, porque si bien Faraday había establecido las bases del electromagnetismo décadas atrás y Alessandro Volta había construido su pila voltaica en 1800 y los experimentos con electricidad eran parte del paisaje científico de la época, la capacidad de almacenar suficiente energía eléctrica en un dispositivo portable como para mover un vehículo de varias toneladas durante horas de marcha continua era algo que la física del siglo XIX declaraba imposible con los materiales entonces conocidos. Y sin embargo, el ingeniero Osgood de Cincinnati, de quien no se conoce ningún otro trabajo, ninguna publicación, ninguna dirección postal verificable, ningún registro de nacimiento ni de muerte, afirmaba haber resuelto ese problema con una solución que describía en términos deliberadamente vagos como una modificación del principio de Leiden que multiplicaba la capacidad de almacenamiento por un factor que los periodistas que cubrieron la exposición transcribían de maneras inconsistentes, hablando unos de 10 veces la capacidad conocida y otros de 100 veces. Una inconsistencia que podría atribuirse a un malentendido del público, no técnico, si no fuera porque entre los visitantes de ese pabellón había también ingenieros y científicos de formación sólida que dejaron sus propias impresiones, y al menos 2 de ellos, cuyos nombres aparecen en la documentación histórica de la American Society of Mechanical Engineers, escribieron cartas privadas, cartas que han sobrevivido porque forman parte de colecciones de correspondencia privada que acabaron en archivos universitarios décadas más tarde, en las que expresaban una perplejidad que contrastaba fuertemente con el tono seguro y racional que habitualmente mantenían en sus comunicaciones profesionales. Uno de esos ingenieros, un hombre llamado Cornelius Whitmore,
que había estudiado en el Instituto Politécnico de Troy y que tenía una reputación sólida en el diseño de puentes ferroviarios, escribía a su hermano en una carta fechada el 12 de julio de 1876, carta que hoy puede leerse en la colección Whitmore de la Biblioteca de la Universidad de Cornell, que había examinado el vehículo de Osgood con la misma atención crítica que aplicaba a cualquier artefacto mecánico, que había buscado el engaño porque su primera reacción había sido que debía tratarse de un fraude o de un truco de feria, pero que después de 2 horas de examen no había podido encontrar ninguna explicación convencional para el funcionamiento del dispositivo, y que lo que más lo perturbaba no era el vehículo en sí, sino el estado de sus propios conocimientos después de haberlo examinado, porque sentía que sus 5 años de formación en el Politécnico y sus 15 años de práctica profesional no le proporcionaban las categorías necesarias para entender lo que había visto, y concluía su carta con una frase que su hermano, que era clérigo presbiteriano en Albany, anotó al margen con tinta diferente, evidentemente tiempo después de haber recibido la carta, con la palabra preocupante en mayúsculas. Y esa frase decía algo que, parafraseando su sentido pero no su texto exacto, podría resumirse así: que si ese dispositivo funcionaba como parecía funcionar, entonces, o bien los principios de la física que él había estudiado eran incompletos en aspectos fundamentales, o bien el hombre que lo había construido tenía acceso a un conocimiento que no provenía de ninguna institución científica que él conociera. Y que, en cualquiera de los dos casos, la situación era inquietante de maneras que no sabía articular completamente. El vehículo de Osgood desapareció del pabellón entre el 15 y el 20 de agosto de 1876, casi 3 meses antes de que terminara la exposición, y la explicación oficial que aparece en los registros de la organización del evento es que el constructor lo retiró voluntariamente por razones personales. Una explicación que habría sido completamente ordinaria si no fuera por el hecho de que en la misma semana de esa retirada aparecen 3 artículos en periódicos de Filadelfia, Boston y Cincinnati que describen el vehículo de maneras que parecen basadas en observaciones de primera mano, pero que lo presentan de manera sistemáticamente más mundana y menos extraordinaria de lo que lo habían presentado los artículos publicados durante los primeros meses de la exposición, como si hubiera habido una campaña coordinada de redimensionamiento de las expectativas, de rebajamiento de la sorpresa, de reconducción de la atención pública hacia versiones más manejables del fenómeno. Y ese patrón de redimensionamiento coordinado, ese patrón de borramiento sistemático que hemos visto ya en el caso de Trevithick-Allwinkle en Londres, vuelve a aparecer aquí con una coherencia que no puede atribuirse a la coincidencia, porque la coincidencia requiere ausencia de estructura, y lo que estamos viendo aquí tiene estructura, tiene tiempo, tiene método. Volvamos por un momento al contexto más amplio, porque para comprender la magnitud de lo que estamos explorando, es necesario entender qué era exactamente el mundo de la ingeniería y la manufactura en la segunda mitad del siglo XIX. Un mundo que tiene una doble cara absolutamente fascinante y absolutamente contradictoria, porque por un lado era un mundo de una creatividad técnica desbordante, de una fertilidad inventiva sin precedentes, donde los registros de patentes de Londres, Washington, París, Berlín y Tokio acumulaban decenas de miles de solicitudes cada año, donde talleres de todos los tamaños, desde el cobertizo de un solo hombre hasta la factoría de varios miles de operarios, producían sin parar nuevas herramientas, nuevos procesos, nuevas máquinas, donde los materiales nuevos, el acero Bessemer, el aluminio electrolítico, el caucho vulcanizado, el celuloide, los explosivos de nitroglicerina, los colorantes sintéticos de anilina, transformaban industria tras industria en periodos de tiempo tan cortos que los propios industriales que se beneficiaban de esas transformaciones confesaban no poder adaptarse a la velocidad del cambio, y donde la electricidad pasaba en 3 décadas de ser una curiosidad de laboratorio a ser la columna vertebral de la iluminación urbana y la comunicación telegráfica, y por otro lado era simultáneamente un mundo con límites técnicos clarísimos,
lejísimos, con imposibilidades bien establecidas, con barreras que los mejores ingenieros de la época aceptaban como definitivas, porque las leyes de la física, tal como eran comprendidas entonces, no dejaban espacio para ciertos tipos de funcionamiento. Y los vehículos de los que estamos hablando, los vehículos extraños de Trevithick-Aldwinkle, de Osgood, de Cincinnati y de los otros que iremos descubriendo, se ubicaban precisamente en ese territorio prohibido, en el espacio entre lo que era técnicamente posible, según el conocimiento oficial, y lo que estaba ocurriendo según la evidencia documental. Y esa ubicación en el territorio prohibido es lo que los convierte en más que anécdotas curiosas, en más que excentricidades de inventores visionarios o perturbados, porque cuando los casos se acumulan, cuando el patrón se repite, cuando las mismas características reaparecen una y otra vez en contextos geográficos y temporales diferentes, entonces lo que teníamos que ser una rareza se convierte en algo que exige una explicación. Y la explicación que la historia oficial nos ha dado, que simplemente no existieron o que fueron exageraciones o fraudes, choca frontalmente con el volumen y la consistencia de la evidencia documental. Una evidencia que nadie ha intentado destruir completamente, porque hay demasiada y está dispersa en demasiados archivos en demasiados países, lo que, paradójicamente, la preserva mejor que cualquier intento de conservación activa. El tercer vehículo de esta historia viene de un lugar completamente inesperado, de un lugar que los historiadores de la tecnología raramente visitan, porque los grandes relatos de la industrialización del siglo XIX están escritos en torno a Inglaterra, Francia, Alemania y los Estados Unidos, con algunas menciones ocasionales a Bélgica y Suecia, pero que ignoran sistemáticamente los desarrollos técnicos que ocurrieron en los márgenes del mundo industrializado de la época, en lugares como el Imperio Otomano, como el Japón de la era Meiji en sus primeras décadas, como la India colonial, como Brasil, como el Río de la Plata, y es precisamente en el Río de la Plata, en las márgenes del Uruguay y Argentina, de las décadas de 1860 y 70, donde aparece documentado un vehículo que los registros de la época llaman simplemente el carromato del alemán, porque el hombre que lo construyó y lo operó era efectivamente un inmigrante germano conocido localmente como Hans Doering o Doering, aunque ese nombre no aparece en ningún registro de inmigración de los puertos de Montevideo o Buenos Aires en los años que cronológicamente debería corresponder a su llegada. Otra ausencia documental que se suma a la colección de ausencias que rodean todos estos casos como una firma reconocible, como si todos estos inventores hubieran llegado de algún lugar que no registraba sus partidas, como si hubieran aparecido en el registro histórico ya formados, ya con sus conocimientos completos, ya con sus vehículos casi terminados, sin el período de aprendizaje gradual que caracteriza a cualquier inventor cuya trayectoria podemos rastrear con normalidad. El tal Hans Doering operó su carromato en los caminos rurales del departamento de Colonia, en Uruguay, y de las provincias de Entre Ríos y Corrientes, en Argentina, durante al menos 5 años, según los testimonios recopilados por un periodista montevideano llamado Ruperto Fasano, que publicó en el diario El Siglo de Montevideo en 1872 una serie de 3 artículos sobre los inventos extraños que circulaban por las campañas del Plata. Artículos que hoy pueden consultarse en la hemeroteca del Archivo General de la Nación del Uruguay y que representan uno de los documentos periodísticos más detallados sobre tecnología alternativa del siglo XIX en América del Sur. Y en esos artículos, Fasano describía con el asombro contenido de un periodista que intenta mantener la credibilidad mientras reporta lo que evidentemente le resulta perturbador, que el carromato de Doering era un vehículo de carga capaz de transportar entre 2 y 3 toneladas de mercancías, que no requería bestias de tiro de ningún tipo, que no producía vapor ni humo, que emitía un sonido descrito como similar al de un gran abejorro o al de una colmena muy grande.
un sonido continuo y bajo que los caballos de los viajeros que se cruzaban con él en los caminos de tierra roja de Entre Ríos encontraban profundamente perturbador, hasta el punto de detenerse en seco o intentar escapar, lo cual es en sí mismo informativo, porque los caballos reaccionan de manera diferente ante diferentes tipos de estímulos, y la descripción de su reacción al carromato de Doering sugiere un tipo de emisión, quizás una frecuencia de sonido o vibración que los animales percibían como amenazante, de una manera que el oído humano no registraba completamente, y que Doering conducía ese vehículo solo, sin asistentes, recorriendo los caminos de la región con una regularidad que los vecinos de varios pueblos recordaban décadas más tarde, cuando los investigadores que seguían el rastro de la historia comenzaron a recopilar testimonios orales a principios del siglo XX. Fasano intentó entrevistar a Doering en 2 ocasiones separadas, según relata en sus artículos, y en ambas ocasiones el alemán respondió en un castellano fluido, aunque con acento marcado, que lo que hacía el carromato era un secreto comercial que no podía revelar, que la fuerza que lo movía era natural, que no era peligrosa, y que quienes querían usar su servicio de transporte podían contratarlo a precios razonables, sin necesidad de conocer los detalles técnicos, una posición perfectamente comprensible desde el punto de vista de un empresario que protege su ventaja competitiva, pero que no deja de ser frustrante para el registro histórico, porque significa que las páginas más importantes del manual técnico de esa tecnología nunca fueron escritas, o si lo fueron, no sobrevivieron. Y Fasano añadía en su tercero y último artículo, publicado en octubre de 1872, que había hablado con varios estancieros de la zona que habían utilizado el servicio de transporte de Doering y que todos ellos describían un desempeño impecable del vehículo en condiciones que habrían destrozado cualquier carreta convencional, incluyendo la capacidad de cruzar arroyos de hasta 1,5 metros de profundidad sin detenerse, de funcionar bajo lluvias torrenciales sin pérdida de rendimiento y de subir pendientes de tierra húmeda que las yuntas de bueyes más fuertes no podían superar sin ayuda adicional, y que ninguno de ellos, ni uno solo de los estancieros que habían visto el vehículo funcionar durante años, tenía la menor idea de qué lo hacía moverse, porque Doering nunca lo dejaba fuera de su vista, nunca permitía que nadie examinara sus partes internas y había construido sobre el sistema de propulsión una cubierta de madera y metal que hacía imposible la inspección sin desmontaje, un desmontaje que evidentemente nadie intentó mientras Doering estaba vivo. Y Doering desapareció, porque en este relato todo el mundo desaparece. Esa es quizás la constante más perturbadora de todos estos casos, el hecho de que los inventores de los vehículos imposibles tienden a desaparecer sin dejar rastro documental de su muerte o de su partida. Y Doering desapareció en algún momento del año 1874, el carromato desapareció con él, y los estancieros, que durante años habían dependido de su servicio de transporte, comenzaron a buscar alternativas convencionales con una resignación que los testimonios orales, recogidos décadas más tarde, describen como mezcla de decepción práctica y de alivio, porque al parecer había algo en el carromato del alemán que resultaba perturbador más allá de su mera funcionalidad, algo que no acababan de definir, pero que les hacía sentir que el mundo funcionaba de una manera diferente a como debería. Y ese sentimiento de perturbación ontológica, esa sensación de que algo fundamental en la realidad conocida había sido alterado, aparece una y otra vez en los testimonios de quienes tuvieron contacto cercano con estos vehículos extraños, como si la tecnología en sí llevara consigo un efecto perturbador sobre la percepción de la realidad de quienes la observaban. Hay un elemento común a todos los casos que hemos examinado hasta ahora y a los que examinaremos en los próximos párrafos que merece una reflexión específica antes de continuar, y ese elemento es la escala de la invisibilidad posterior, porque cada uno de estos vehículos fue visto por decenas o centenares o miles de personas en su momento, fue comentado en periódicos, fue discutido en
cartas privadas, fue registrado en actas de comités científicos, fue mencionado en memorias y diarios, y sin embargo, todos ellos cayeron en una especie de olvido activo, que no se parece al olvido natural, al olvido que produce el simple paso del tiempo y la acumulación de nuevos eventos que desplazan a los viejos, sino que se parece mucho más a un proceso de administración del recuerdo, de redirección de la atención, de sustitución de una narrativa por otra, y la diferencia entre el olvido natural y el olvido administrado es que el olvido natural produce lagunas, silencios, vacíos documentales, mientras que el olvido administrado produce contradicciones, versiones alternativas, documentos enmendados, testimonios que se contradicen a sí mismos en puntos específicos. Y eso es exactamente lo que encontramos cuando intentamos reconstruir la historia de estos vehículos. No silencio, sino ruido contradictorio. No vacíos, sino materiales que no concuerdan entre sí. Y ese ruido contradictorio es en sí mismo una información, porque nos dice que alguien se tomó el trabajo de producirlo, que alguien invirtió tiempo y recursos en crear la confusión, lo que implica que la verdad que se quería ocultar era lo suficientemente importante como para justificar ese esfuerzo. El cuarto caso de esta exploración nos lleva a Japón, al Japón de la era Meiji, esa extraordinaria explosión de modernización que comenzó en 1868, cuando el joven emperador Meiji, o más precisamente el grupo de reformadores que actuaban en su nombre, decidieron que la única manera de preservar la soberanía japonesa frente a la presión de las potencias occidentales era absorber la tecnología occidental con una velocidad y una eficiencia que asombraron incluso a quienes la promovieron, enviando miles de jóvenes japoneses a estudiar a Europa y América, trayendo centenares de expertos occidentales a trabajar en Japón como asesores técnicos, construyendo en el espacio de 2 décadas una red ferroviaria, una flota naval, una industria textil, un sistema telegráfico y un sistema educativo que transformaron completamente la estructura material de la sociedad japonesa. Y en el contexto de esa febril importación de tecnología occidental, apareció en los registros del Ministerio de Obras Públicas japonés, en un documento fechado en el año 1879 y descubierto por investigadores japoneses en los archivos del ministerio en la década de 1990, una solicitud de evaluación técnica para un vehículo presentado por un ciudadano japonés de nombre Takashi Moriwaki, quien describía su dispositivo en términos que los funcionarios del ministerio que redactaron el informe de evaluación calificaban de imposibles. Específicamente en el sentido de que lo que el señor Moriwaki decía que hacía su vehículo contradecía principios que los ingenieros occidentales que asesoraban al ministerio declaraban inamovibles, pero que al mismo tiempo el señor Moriwaki había hecho una demostración del vehículo ante 3 funcionarios del ministerio y 2 asesores occidentales, una demostración que todos ellos confirmaron que había producido los resultados que el inventor describía, lo cual ponía al ministerio ante una situación incómoda, porque por un lado tenían el principio de autoridad científica que declaraba imposible lo que habían visto, y por otro tenían la evidencia de sus propios sentidos que declaraba que lo habían visto. Y el informe oficial que emitieron es, desde el punto de vista de la redacción burocrática, un ejercicio extraordinario de esquizofrenia institucional, porque en el mismo párrafo afirma que la demostración fue satisfactoria en todos sus aspectos técnicos y que, sin embargo, el ministerio no puede recomendar la adopción del sistema, porque su principio de funcionamiento no es compatible con los conocimientos actualmente establecidos. Una formulación que equivale a decir, funciona, pero no debería funcionar, y por lo tanto no existe. Una actitud ante la evidencia que dice mucho sobre cómo las instituciones manejan la información que no encaja en sus marcos conceptuales. El vehículo de Moriwaki era, según la descripción del informe ministerial y de los testimonios privados de los 2 asesores occidentales, un triángulo extraño de metal y madera con ruedas de hierro que se desplazaba impulsado por lo que el inventor describía como resonancia armónica con la superficie de la Tierra. Una descripción que a oídos modernos puede sonar a charlatanería
llamaría New Age, pero que en el contexto de la física del siglo XIX, con sus debates sobre el éter, sobre las fuerzas electromagnéticas, sobre las vibraciones y ondas, cuya naturaleza todavía no estaba completamente comprendida, no era necesariamente descartable, y que uno de los asesores occidentales, un ingeniero naval alemán llamado Friedrich Schreiber, que había sido contratado para asistir al ministerio en asuntos de construcción naval, tomó lo suficientemente en serio como para incluir en su informe personal al gobierno alemán, enviado desde Tokio en diciembre de 1879, una descripción del dispositivo de Moriwaki, que pedía a las autoridades científicas alemanas que investigaran si los principios de funcionamiento que el japonés describía eran teóricamente posibles según los últimos desarrollos de la física electromagnética. Una solicitud que, según los archivos del Ministerio de Educación de Prusia, fue recibida, registrada, asignada a una comisión de evaluación y después no aparece más en los registros. No hay respuesta a Schreiber, no hay informe de la comisión, no hay ninguna documentación posterior, solo el vacío que en la burocracia alemana de la época, famosa por su minuciosidad documental, es tan anómalo que su sola existencia es significativa. Moriwaki presentó su vehículo en una segunda demostración pública en Osaka en el verano de 1880, una demostración que fue presenciada por cientos de personas, según las crónicas de los periódicos locales de la época, y después de esa demostración fue invitado a presentar su trabajo ante una audiencia de industriales de Osaka que habían asistido a la demostración, y según las memorias de uno de esos industriales, un hombre llamado Katsuro Yamamoto, que se convirtió en uno de los empresarios textiles más importantes de Osaka en las décadas siguientes y que escribió sus memorias en los años 20 del siglo XX, Moriwaki llegó a la reunión con sus notas y sus diseños. Pasó la mayor parte de la tarde explicando los principios de su sistema a un grupo de hombres que escuchaban con atención e incredulidad al mismo tiempo. Y al finalizar la reunión, le dijeron que su invento era interesante, pero que no podían invertir en algo cuyo principio de funcionamiento no podían explicar a sus banqueros. Una respuesta que el propio Yamamoto, escribiendo décadas después, calificaba de cobardía colectiva, y que después de esa reunión, Moriwaki desapareció del registro histórico japonés con la misma completud que Trevithick Allwinkle del registro inglés y Doring del registro rioplatense, sin muerte documentada, sin partida registrada, sin herederos que reclamaran sus propiedades, sin discípulos que continuaran su trabajo. Lo que se vuelve imposible de ignorar a esta altura del relato es que estamos ante algo que trasciende la excentricidad individual de varios inventores dispersos en países diferentes, porque la coincidencia de los patrones, la recurrencia de las mismas características, la sistematicidad de las desapariciones, la coordinación de los borramientos documentales, todo apunta hacia algo que tiene una estructura que no puede ser producto del azar, y la pregunta que se abre ante nosotros en este punto del relato es la más inquietante de todas las que hemos planteado hasta ahora. ¿Qué tipo de conocimiento poseían estos hombres? ¿De dónde lo habían obtenido? ¿Y qué tipo de fuerza o institución tenía la capacidad de encontrarlos en 3 continentes diferentes, en un periodo de 3 décadas, y hacer desaparecer tanto a ellos como a sus trabajos con una eficiencia que requiere una organización que los estados nacionales de la época difícilmente habrían podido proporcionar, porque los estados de 1840 y 1880 no tenían servicios de inteligencia en el sentido moderno del término, no tenían comunicaciones instantáneas, no tenían bases de datos centralizadas, no tenían las herramientas burocráticas que requeriría una operación de supresión tecnológica a escala global, y sin embargo, la supresión se produjo, o al menos algo que se le parece mucho se produjo, y eso significa que o bien hubo alguna estructura de coordinación que operaba por encima o por debajo de los estados nacionales de la época, una estructura que no aparece en los libros de historia convencionales, pero que dejó sus huellas en los documentos que acabamos de examinar, o bien existe una explicación completamente diferente que aún no hemos considerado, una explicación que podría ser todavía más perturbadora que la hipótesis de la supresión organizada. Hay un conjunto de documentos que los investigadores alternativos de la tecnología del siglo XIX citan repetidamente y que los historiadores convencionales
convencionales evitan con una consistencia que en sí misma es significativa, y esos documentos son las actas y correspondencia de una serie de clubes y sociedades privadas de ingeniería y ciencia que florecieron en las ciudades industriales de Europa y América durante el período que va aproximadamente de 1840 a 1890. Sociedades que tenían nombres que evocaban iluminación, conocimiento secreto, fraternidad técnica, nombres como la Sociedad Filadélfica de Mecánica Aplicada, el Club de Filósofos Naturales de Birmingham, la Asociación de Ingenieros Progresistas de Berlín, la Société des Inventeurs Libres de París y varias otras cuya existencia está documentada pero cuya actividad interna es casi completamente opaca porque sus archivos no sobrevivieron o no fueron nunca depositados en instituciones públicas, y lo que los investigadores que han rastreado las referencias a esas sociedades en la correspondencia de sus miembros han encontrado es un patrón de intercambio de información técnica que parece haber fluido de manera significativa a través de esas redes privadas, información que no aparecía en las publicaciones científicas formales, que no pasaba por los canales de patentes públicas, que circulaba de manera lateral y casi subterránea entre personas que se reconocían entre sí a través de una serie de señales que los documentos que tenemos no nos permiten descifrar completamente, pero cuya existencia es difícilmente discutible. Y entre las referencias que aparecen en esa correspondencia semiprivada está, repetidamente, la mención de vehículos, de medios de transporte que no utilizan los principios convencionales de la época, de sistemas de propulsión que los corresponsales describen con un vocabulario que sugiere familiaridad con el concepto, aunque no necesariamente con la implementación técnica específica, como si hubiera un marco teórico compartido entre los miembros de esas redes del que derivaban múltiples implementaciones prácticas independientes. Un marco teórico que en ninguno de los documentos accesibles aparece enunciado de manera completa y explícita, sino que se debe reconstruir a partir de fragmentos, de referencias oblicuas, de vocabulario técnico que aparece repetidamente en diferentes contextos geográficos y temporales, como si fuera parte de un lenguaje compartido, y reconstruir ese marco teórico a partir de esos fragmentos es el trabajo que han intentado hacer, con resultados parciales y controvertidos, varios investigadores a lo largo del siglo XX, y lo que esa reconstrucción sugiere, con todas las reservas que la naturaleza fragmentaria de la evidencia impone, es que habría existido en el siglo XIX un corpus de conocimiento técnico relacionado con la energía y la propulsión que era cualitativamente diferente al conocimiento que estaba siendo desarrollado en las universidades y laboratorios oficiales de la época, un corpus más eficiente en términos energéticos, más respetuoso de los materiales, basado en principios que la física oficial del período no habría aceptado fácilmente, y que ese corpus circulaba de manera controlada a través de redes privadas, cuyos miembros eran cuidadosos con respecto a quiénes compartían esa información y en qué circunstancias. Pero hay algo más. Algo que los investigadores que han llegado más lejos en este análisis sugieren con una cautela que contrasta con la solidez de la evidencia que presentan, y es que ese corpus de conocimiento técnico no habría sido un desarrollo original del siglo XIX, sino algo mucho más antiguo, algo que habría sobrevivido de épocas anteriores a través de cadenas de transmisión que eludían los registros históricos convencionales, algo que habría estado disponible para quienes sabían dónde buscarlo y cómo acceder a él. Y esa hipótesis, la hipótesis del conocimiento antiguo preservado, tiene implicaciones que van mucho más allá de la historia de unos cuantos vehículos extraños del siglo XIX, porque si fuera cierta, significaría que la narrativa que tenemos sobre el desarrollo tecnológico de la humanidad, la narrativa del progreso lineal desde la piedra tallada hasta el chip de silicio, es una simplificación tan radical que equivale a una falsificación, y que la historia real del conocimiento técnico humano es algo mucho más complejo, más discontinuo, más perturbador que cualquier libro de texto se haya atrevido a sugerir. Las ciudades del siglo XIX.
Esas ciudades que describíamos al principio, con sus calles empedradas y sus chimeneas de ladrillo, tienen algo que no se menciona suficientemente en los relatos históricos convencionales, y es la cantidad de ruinas que contenían, la cantidad de edificios que los planificadores urbanos de la época demolían para construir sus fábricas y sus ferrocarriles y sus nuevas avenidas. Ruinas que a veces databan de períodos que la cronología histórica oficial debería hacer imposible en las ubicaciones donde se encontraban. Ruinas que los ingenieros que dirigían las obras de construcción describen en sus diarios de trabajo con una mezcla de pragmatismo funcional. Hay que demoler esto para poner los cimientos de aquello, y de asombro contenido ante la calidad de los materiales y la precisión de las construcciones que estaban destruyendo. Construcciones que en algunos casos mostraban técnicas de corte de piedra o de mezcla de mortero que los constructores del siglo XIX no podían reproducir con los medios disponibles y que databan, según los registros geológicos y estratigráficos accesibles, de épocas que los libros de historia declaraban como periodos de primitivismo técnico. Y esa contradicción entre lo que la historia oficial decía sobre esas épocas y lo que los constructores del siglo XIX tenían literalmente en sus manos cuando demolían esas estructuras es otra capa de la misma paradoja que estamos explorando. Porque si las civilizaciones que precedieron a la nuestra eran técnicamente primitivas, ¿por qué sus ruinas muestran capacidades técnicas que el siglo XIX no podía igualar? Y si no eran primitivas, si tenían conocimientos y capacidades que superaban en ciertos aspectos a la modernidad industrial del siglo XIX, ¿qué les ocurrió? ¿Qué evento o qué proceso borró esa capacidad técnica con tal completud que la historia que llegó hasta nosotros no guarda ningún rastro reconocible de ella? Hay una hipótesis que circula entre los investigadores que se han adentrado más profundamente en este territorio, una hipótesis que ninguna institución académica convencional ha examinado seriamente, pero que tiene el mérito de ser la única que parece coherente con el conjunto de la evidencia disponible, y esa hipótesis sostiene que hubo, en algún periodo entre el siglo XVI y el siglo XVIII, uno o varios eventos de una magnitud suficiente como para destruir físicamente gran parte de la infraestructura técnica de una civilización más avanzada que la nuestra, para matar o dispersar a una proporción suficientemente grande de los portadores de ese conocimiento como para interrumpir la transmisión regular del mismo, y para producir un nivel de confusión y regresión cultural tan profundo que las generaciones que sobrevivieron o que descendían de los supervivientes reconstruyeron la historia de lo que había ocurrido de manera tan deficiente o tan interesada que lo que nos llegó como historia oficial es en el mejor de los casos una versión muy parcial y en el peor de los casos una falsificación deliberada. Y los vehículos extraños del siglo XIX serían entonces los vestigios de ese conocimiento perdido, los fragmentos que sobrevivieron al desastre a través de transmisiones individuales, de textos cifrados, de tradiciones orales, de objetos físicos preservados en lugares remotos, fragmentos que algunos individuos excepcionalmente dotados o excepcionalmente conectados con esas líneas de transmisión fragmentaria fueron capaces de reconstruir parcialmente, de implementar imperfectamente, de demostrar brevemente antes de que la combinación de incomprensión social, interés económico establecido y supresión activa los hiciera desaparecer de nuevo. El quinto vehículo de esta historia, y el más desconcertante de todos los que hemos examinado, porque es el único del que existe evidencia fotográfica, aunque esa evidencia es en sí misma objeto de controversia, aparece en las inmediaciones de la ciudad de Chicago en el año 1893, con ocasión de la Exposición Colombina que se celebró para conmemorar el 400 aniversario de la llegada de Colón a América, y que fue en muchos sentidos el evento que definió la imagen del siglo XX antes de que ese siglo comenzara. La ciudad blanca de pabellones neoclásicos sobre el lago Michigan, la primera rueda de la fortuna de la historia construida por el ingeniero George Washington Gale Ferris, la primera demostración masiva de iluminación eléctrica en la historia, el escenario donde Nikola Tesla demostró ante millones de visitantes la superioridad de la corriente alterna sobre la corriente continua en una batalla comercial y técnica que cambió la historia de la electricidad,
Y también, si los documentos que vamos a examinar son correctos, el lugar donde un vehículo de características imposibles fue visto por decenas de miles de personas durante varios días antes de desaparecer en circunstancias que los registros de la organización de la exposición se niegan a explicar de manera coherente. La fotografía en cuestión es una imagen en blanco y negro tomada con la tecnología fotográfica de la época, que producía imágenes de alta definición para su tiempo, aunque con exposiciones largas, que hacían que los objetos en movimiento aparecieran borrosos, que forma parte de una colección privada en el estado de Wisconsin y que fue sacada a la luz pública por primera vez en una publicación especializada en historia alternativa en el año 2003, y que muestra, en el margen derecho del encuadre, cuyo centro es uno de los pabellones de la exposición, un vehículo cuya morfología no corresponde a ningún tipo de transporte de la época, que los expertos en historia del automóvil, consultados para la publicación, pudieron identificar. Un vehículo que tiene una forma que algunos describen como aerodinámica, en el sentido que ese concepto adquiriría décadas más tarde en el diseño de automóviles de carrera, con una cubierta de materiales que en la imagen aparecen como superficies lisas y reflectantes de una manera que el metal disponible en 1893 no producía en condiciones normales, y que parece estar en movimiento en la imagen a pesar de que el tiempo de exposición largo de la fotografía de la época debería haber producido una borrosidad mucho mayor si el vehículo estuviera realmente en movimiento, lo que implica o bien que el vehículo estaba detenido, en cuyo caso su forma aerodinámica es inexplicable para la época, o bien que se movía con una suavidad y regularidad que el proceso fotográfico no registró como movimiento, lo cual implicaría un tipo de locomoción sin vibración que la tecnología conocida de 1893 no producía. Los defensores de la autenticidad de la fotografía señalan que el fondo del pabellón y los detalles del paisaje humano visible en la imagen son completamente coherentes con las fotografías documentadas de la exposición colombina que se conservan en los archivos históricos de Chicago, y que la presencia del vehículo en el margen del encuadre, su posición marginal en una imagen cuyo tema central es claramente otro, sugiere que no fue colocado ahí intencionalmente por un fotógrafo que intentaba hacer una demostración, sino que fue capturado accidentalmente, que el fotógrafo estaba fotografiando el pabellón y el vehículo apareció en el borde del encuadre sin que fuera el objetivo de la fotografía, y ese carácter accidental de la captura es lo que los defensores de la autenticidad consideran el argumento más fuerte a favor de tomarse la imagen en serio, porque un fraude deliberado habría puesto el objeto inexplicable en el centro del encuadre, no en el margen. Los escépticos, por su parte, señalan que la imagen podría ser una doble exposición, que la morfología inusual del vehículo podría corresponder a un prototipo experimental de alguno de los cientos de inventores que participaron en la exposición, cuya documentación simplemente no sobrevivió, y que en ausencia de documentación adicional que identifique específicamente ese vehículo en los registros de la exposición, es imposible afirmar nada con certeza. Y ese argumento escéptico es razonable y merece ser escuchado, pero también merece ser respondido con la observación de que la ausencia de documentación en un caso como este, dado el patrón de borración documental que hemos visto en todos los casos anteriores, es completamente coherente con lo que esperaríamos si el vehículo fue realmente visto y realmente suprimido, y que por lo tanto la ausencia de documentación no es evidencia de inexistencia, sino simplemente una ausencia de evidencia positiva, que no es lo mismo, que nunca ha sido lo mismo, aunque los guardianes de la historia convencional tiendan a tratarlos como equivalentes. Hay una última pieza de este rompecabezas que quiero traer a este relato. Una pieza que no es un vehículo específico, sino un patrón que emerge cuando se examina el conjunto de la evidencia. Y es el hecho de que todos los vehículos que hemos examinado, el de Trevithick al Winco, el de Osgood de Cincinnati, el de Hans Doring, el de Moriwaki, el objeto fotográfico de Chicago y varios otros casos menores que he mencionado solo de pasada, comparten
poseen una característica que trasciende su geografía y su cronología, y es que todos ellos parecen haber operado de acuerdo con principios energéticos que son notablemente más eficientes que los principios que la tecnología oficial del siglo XIX utilizaba. Más eficientes, en el sentido de que producían más trabajo mecánico con menos consumo aparente de energía, y esa eficiencia energética superior es precisamente lo que la física oficial de la época declaraba imposible, porque la segunda ley de la termodinámica, enunciada por Clausius y Kelvin en la década de 1850, establece límites precisos a la eficiencia energética de cualquier sistema, límites que los vehículos que hemos examinado parecían superar consistentemente, lo cual tiene dos posibles interpretaciones. O bien los testimonios que tenemos son todos falsos o exagerados, una posibilidad que no puede descartarse completamente, pero que se vuelve progresivamente menos verosímil a medida que se acumula la evidencia, o bien esos vehículos operaban de acuerdo con principios que la segunda ley de la termodinámica, tal como fue enunciada en el siglo XIX, no describa completamente, lo que a su vez implicaría que esa ley, en su formulación del siglo XIX, era una aproximación incompleta de la realidad física, una aproximación válida para los sistemas que los científicos de la época habían examinado, pero insuficiente para describir ciertos tipos de sistemas que existían, pero que no habían sido incorporados al corpus del conocimiento oficial. Y esa posibilidad, la posibilidad de que la segunda ley de la termodinámica, tal como fue formulada en el siglo XIX, fuera una descripción incompleta de la realidad física, no es tan descabellada como podría parecer desde la perspectiva de la física convencional, porque la historia de la física está llena de principios que fueron declarados absolutos y universales y que después resultaron ser aproximaciones válidas dentro de ciertos rangos de condiciones, pero insuficientes fuera de esos rangos, y los avances de la mecánica cuántica, de la termodinámica, de no equilibrio y de la física de sistemas complejos en el siglo XX han modificado sustancialmente la comprensión de los límites energéticos de los sistemas físicos, de maneras que los fundadores de la termodinámica del siglo XIX no habrían podido anticipar. Y si la física del siglo XX pudo revelar que el siglo XIX no tenía la imagen completa de la realidad física, ¿por qué sería imposible que existiera, antes o durante el siglo XIX, un conocimiento práctico de ciertos principios físicos que la ciencia oficial de la época no había sistematizado, pero que algunos individuos habían descubierto empíricamente y eran capaces de implementar sin necesariamente poder explicarlos en los términos de la física académica contemporánea? Porque la historia de la tecnología está llena de ejemplos de este tipo de conocimiento empírico que precede a la comprensión teórica. El vidrio existía siglos antes de que la ciencia comprendiera su estructura atómica. El acero era producido por herreros que no tenían la menor idea de la metalurgia cuántica. La fermentación alcohólica era utilizada por todas las civilizaciones humanas conocidas mucho antes de que Pasteur descubriera los microorganismos. Y si el conocimiento práctico puede preceder al conocimiento teórico en esos casos, ¿por qué no podría haber precedido al conocimiento teórico en el caso de ciertos principios energéticos que los inventores de los vehículos extraños del siglo XIX parecían conocer de manera práctica sin poder explicarlos de manera académica? Esta pregunta, formulada así, en esos términos, no es una pregunta que exija respuestas sobrenaturales ni conspiraciones de escala cósmica, sino simplemente una pregunta sobre la completud de nuestra historia del conocimiento humano, sobre si la narrativa que tenemos sobre cómo la humanidad descubrió y desarrolló su comprensión del mundo físico es realmente tan completa y tan fidedigna como los libros de texto sugieren, o si hay capítulos enteros de esa historia que han desaparecido, que han sido suprimidos o que simplemente nunca fueron escritos porque quienes los protagonizaron no dejaron registros o porque los registros que dejaron fueron destruidos por las mismas fuerzas que destruyeron los vehículos y borraron a sus inventores. Hay un investigador que se adentró más profundamente que ningún otro en este territorio durante el siglo XX, un hombre llamado Wilhelm Reich, que empezó
su carrera como psicólogo y que terminó sus días en una prisión federal de los Estados Unidos, después de que un tribunal ordenara la destrucción de sus publicaciones y de sus equipos de investigación, en lo que fue, según los comentaristas jurídicos que examinaron el caso décadas más tarde, uno de los únicos episodios en la historia moderna de los países democráticos occidentales en el que un tribunal ordenó la quema de libros, y si eso no es un paralelo inquietante con el patrón de supresión que hemos visto en los casos de los vehículos del siglo XIX, resulta difícil imaginar qué lo sería, y Reich había llegado a formular una teoría sobre un tipo de energía que él denominaba orgón, una energía que afirmaba haber medido y manipulado experimentalmente con dispositivos que construyó él mismo, dispositivos que en sus memorias y en sus diarios describía como capaces de producir efectos energéticos que los instrumentos de medición convencionales no podían explicar dentro de los marcos teóricos aceptados, y si la historia de Reich es o no relevante para los vehículos del siglo XIX que hemos examinado, es una pregunta que no puede responderse con certeza. Pero la similitud del patrón, el individuo que desarrolla tecnología basada en principios no reconocidos por la ciencia oficial, que demuestra resultados que otros observan, pero que no pueden explicar, que eventualmente desaparece de la historia, ya sea por muerte, por supresión activa o por simple olvido administrado, esa similitud de patrón no puede ignorarse sin un esfuerzo deliberado, y ese esfuerzo deliberado de ignorancia es precisamente lo que ha caracterizado la actitud de la historia académica convencional hacia todos los casos que hemos examinado en este relato. El siglo XIX terminó y el siglo XX comenzó con una serie de eventos que los libros de historia presentan como el triunfo definitivo de la tecnología convencional, la expansión del automóvil de gasolina, la adopción masiva de la electricidad de corriente alterna, el desarrollo de los motores de aviación, la llegada de la radio y el teléfono, y en ese contexto de triunfo aparente de la tecnología convencional, los vehículos extraños que habíamos visto en las décadas anteriores simplemente desaparecieron del discurso público, sin que nadie explicara qué había ocurrido con ellos, sin que nadie preguntara por los inventores que los habían construido, sin que nadie exigiera una reconciliación entre la evidencia documentada de su existencia y la narrativa oficial de que el automóvil de gasolina era la única alternativa tecnológicamente viable, y ese silencio del cambio de siglo sobre los vehículos imposibles del siglo XIX es en sí mismo una de las páginas más perturbadoras de la historia de la tecnología, porque los documentos que hemos examinado en este relato demuestran que las personas que vieron esos vehículos eran observadores cuidadosos y críticos, que los registros que dejaron eran detallados y específicos, que las preguntas que plantearon eran exactamente las preguntas correctas. Y sin embargo, esas preguntas no encontraron respuesta en su época, y en la siguiente, porque alguien o algo se encargó de que permanecieran sin respuesta, de que el hilo se cortara, de que la siguiente generación comenzara desde cero, como si nada de lo que sus antecesores habían visto y registrado hubiera ocurrido jamás. Y aquí estamos, nosotros, más de 100 años después, reconstruyendo esas preguntas a partir de los fragmentos que sobrevivieron, intentando imaginar qué tipo de mundo sería el nuestro si los vehículos de Trevithick-Aldwinkle y de Osgood de Cincinnati y de Hans Doring y de Takashi Moriwaki hubieran sido investigados seriamente en lugar de suprimidos, si el corpus de conocimiento técnico que subyacía a esos dispositivos hubiera sido integrado en la ciencia oficial en lugar de marginalizado, si la historia de la energía y el transporte en los siglos XX y XXI hubiera tomado un camino diferente. Y la respuesta a esa pregunta es imposible de conocer con certeza, pero fácil de intuir en sus contornos generales, porque los vehículos que hemos examinado no consumían combustible fósil, no producían humo ni contaminación, no dependían de infraestructuras de distribución de energía costosas y vulnerables, y si esa tecnología hubiera continuado su desarrollo en lugar de ser interrumpido, si el siglo XX hubiera sido el siglo de esa tecnología en lugar del siglo del petróleo, el mundo al que nos habríamos despertado esta mañana sería irreconociblemente diferente al mundo que conocemos, y esa diferencia nos dice algo sobre el costo de lo que se perdió,
Nos habla del precio que pagamos como civilización por la supresión de conocimientos que no encajaban en los intereses de quienes controlaban la energía del carbón y del petróleo. Nos dice que vivimos en un mundo que es el resultado no solo de lo que fue desarrollado, sino también de lo que fue suprimido, no solo de los inventos que triunfaron, sino de los inventos que fueron borrados, y que la historia de la tecnología que nos han enseñado es, en el mejor de los casos, la historia del lado victorioso, no la historia completa de lo que fue posible. Los archivos siguen existiendo, dispersos, fragmentarios, parcialmente destruidos, pero existiendo, en las colecciones privadas de familias que no saben lo que guardan, en los márgenes de publicaciones olvidadas, en las cartas que nadie ha releído en décadas, en los catálogos de exposiciones cuya primera edición difiere misteriosamente de las siguientes, y en esos archivos, para quien sabe buscar con la paciencia y la obstinación necesarias, la historia de los vehículos imposibles del siglo XIX sigue disponible, incompleta pero coherente, perturbadora pero irrefutable en sus puntos esenciales, y esa historia no termina en el siglo XIX, ni termina aquí, porque hay indicios, apenas indicios, de que algunos de los conocimientos que subyacían a esos dispositivos sobrevivieron al siglo XX, de la misma manera que habían sobrevivido al salto que sea que los trajo hasta los inventores del siglo XIX, y que en algún lugar, en algún taller, en algún sótano, en algún archivo todavía no catalogado, espera la próxima demostración, el próximo vehículo que nadie debería poder construir con los conocimientos actualmente disponibles, el próximo inventor cuyo nombre no aparecerá en ningún registro de nacimiento, la próxima entrada de catálogo que alguien se tomará la molestia de corregir en algunos ejemplares, pero no en todos, dejando para quien llegue después el mismo rastro fragmentario, la misma invitación incompleta a reconstruir lo que se intentó destruir, la misma pregunta sin respuesta, que es, en sí misma, la respuesta más importante. ¿Qué sabíamos antes que ya no sabemos?